Es un gusto estar con ustedes. Esteban, ¿cuáles son sus perspectivas técnicas para poder aseverar esta acusación que es delicada? No. Verá, el Consejo Nacional Electoral se está definiendo de que yo no tengo bases técnicas o jurídicas. Mire, yo tengo, y eso es un decir, yo tengo pruebas documentales de que hubo fraude. Y no solo eso, sino que además ayer en la rueda de prensa y de manera amplia los medios de comunicación y el país entero, yo contraté un código QR donde deposité no solo actas con irregularidades, sino una muestra de cómo es el proceso de investigación desde los Exceles, en donde de manera cruda están los datos de cómo se hace la investigación. Ahí se puede, hay un video en donde se puede ver claramente cómo es que se hizo el fraude. Entonces, lo siento, la gente sí me critica de que yo no soy un experto técnico, lo siento, desde base tengo evidencias documentales. Y ahí, mire, lo que yo le puedo decir es que en este país tan roto, en este país tan desinstitucionalizado, que de repente el Consejo Nacional Electoral sea un crisol de transparencia, organización, eficiencia y neutralidad, es totalmente loco. O sea, sería incompatible con la realidad que vivimos. El problema es que el discurso de que lo que el Consejo Nacional hace está bien, se ha instalado y no, digamos de manera amplia, de manera concreta. Hay fraude electoral en el Ecuador, los partidos políticos influyen en el Consejo Nacional Electoral, funcionarios del Consejo Nacional Electoral tienen que estar al tanto del fraude porque el volumen de fraude es tan enorme, las evidencias son tan descaradas que la verdad decir que hay unas fiestas democráticas aquí es vernos la cara a los ecuatorianos de bobos. Pero ¿cómo puede ser posible que los mismos interesados en el asunto, que son los candidatos, no se pronuncien con contundencia frente a lo que usted advierte es algo muy evidente? Mire, se lo explica muy bien. Mire, a ver, yo trabajé como asesor en el Consejo Nacional Electoral. Usted tal vez lo recuerde, en el año 2019 hubo autoridades electorales que declararon que hubo fraude. El señor Enrique Pita y Luis Verde Soto declararon que hubo fraude. Y yo era el asesor de Luis Verde Soto y yo escribí con mis patitas de esa denuncia. La parte jurídica yo la hice. Entonces, desde ese momento yo ya empecé a ver cómo se hacía el fraude. Entonces, claro, las personas piensan, los candidatos piensan que enviando gente a las mesas van a detener el fraude. Es que el fraude no solo está en las mesas. A veces sí se ha detectado fraude en las mesas. Pero no, el fraude está en el sistema informático y en el reemplazo de actas que se hace en el Consejo Nacional Electoral. Y eso es no solo yo lo que lo ha detectado, sino, por ejemplo, el año pasado Blasco Peñero era con un método totalmente diferente del mío de detección, llegó a las mismas conclusiones. Por ejemplo, él lo que hace es verificar las actas que no tienen firmas, porque esas son, o firmas truchas, porque esas son las actas que son reemplazadas en los sistemas, en centros como el centro que descubrió Enrique Pita, que era el centro clandestino de escrutinio. Yo, en cambio, lo que hago es, tengo un programa que se conecta a la nube, proceso los resultados y lo que hace es identificar las actas en donde hay datos que son totalmente absurdos. Por ejemplo, casos en la ruralidad ecuatoriana en donde hay 0,000 de ausentismo. Entonces, ahorita estoy en Zoom, ¿no es cierto? Y puedo, por ejemplo, exponer una acta. Mire, ahorita estoy exponiendo una acta. Esta acta, donde usted va a ver que hay 350 votos, es en la zona de Pepa de Uso, La Séquita, en la parroquia Aníbal San Andrés de Montecristi. Es una de las zonas más rurales de la costa ecuatoriana. Y ahí, en todo el recinto, en esta junta hay 0 de ausentismo, 0. Pero la junta de al lado, que también está en el mismo recinto, la de al lado, o sea, la mesa de al lado, esa tiene menos del 2% de ausentismo. Y ahí las tendencias de votación no responden a lo visto de manera nacional, ni provincial, ni siquiera cantonal. O sea, es verdad que Manaví gana Revolución Ciudadana, pero no 20-1 o 30-1 como es el caso. En el caso de la Junta 001 femenino, le gana 35-1 Alianza País a Daniel Novoa. Y no solo eso, sino que hay otros casos. Por ejemplo, en Guano, en la parroquia de La Matriz de Guano, de la provincia de Chimborazo, está claramente como los votos de Daniel Novoa se le asignan a Luisa González. Entonces, mire, que los partidos, a ver, y otra cosa,
Que los partidos políticos no hayan hecho su trabajo, que el gobierno no haya hecho su trabajo, eso no tiene nada que ver conmigo. Yo soy una persona, o sea, eso es otra cosa. O sea, lo que los partidos hagan bien o hagan mal, eso allá es. Yo soy presidente de la Fundación Lucha Anticorrupción, y nosotros tenemos nuestro procesamiento de datos y nosotros hemos detectado el fraude. Que no hayan hecho eso los partidos políticos, bueno, allá ellos, ¿no? ¿Para qué son ineficientes? Bueno, pero usted califica entre comillas, fraude como una situación netamente técnica, casual o sencillamente por la irresponsabilidad. Uy, qué buena pregunta. Mire, el volumen del fraude es tan grande, el número de actas con inconsistencias es tan brutal que ahí yo no creo, o sea, no se me hace posible que no, o sea, es una hipótesis muy difícil de creer que no haya complicidad criminal, ¿ah? Porque recordemos que el fraude es un delito. Para mí, ahí debe haber, lo más posible es que haya complicidad criminal. Pero, si no hay complicidad criminal, al menos lo que hay es una falta de diligencia absurda, monstruosa, descomunal. Porque el número de actas que nosotros identificamos con inconsistencias y con irregularidades son por miles. Ahorita estamos superando las 6.000 actas con irregularidades. Y no solo en el binomio presidencial, eso también es importantísimo, sino en asambleístas. Y como estoy en cámara, o sea, es una radio, pero tenemos, para las personas que siguen a las redes, puedes poner aquí actas en donde los votos se los roba, o sea, se van de manera ilegal al Partido Social Cristiano, por ejemplo. Mire, acá está, lo expongo. Mire, en estas juntas normalmente usted tiene de manera consistente unos votos de 40 hacia Revolución Ciudadana y alrededor de 120 a Daniel Noboa. Esto es en la provincia de Cotopaxi, Cantón Atacunga, Parroquia Juan Montalvo, para las personas que quieran verificar lo que estoy diciendo. Este es el acta 58064, la Junta 004 femenina. Aquí lo expongo. Aquí, de 312 votos, 141 votos van al Partido Social Cristiano, cuando en la Junta de al lado, la inmediatamente de al lado, el Partido Social Cristiano en asambleísta solo tiene 7 votos. O sea, en todo el recinto, el Partido Social Cristiano tiene menos de 10 votos, pero en esta Junta tiene 141 votos. Justo la Junta en donde Daniel Noboa tiene, me parece que 3 votos, cuando normalmente tiene alrededor de 150. Y eso no puede ser casual. ¿Perdón? Eso es imposible que sea casual. No, es imposible que sea casual. Eso es imposible. Esteban, una consulta. Paul Tutien lo saluda. Usted mencionaba que supuestamente existirían irregularidades en 4.147 actas electorales a escala nacional. Eso equivale a un 6%. En votos, ¿cuántos estamos hablando que habrían perjudicado a Daniel Noboa según su investigación? Mire, eso fue cuando yo filmé el video, que fue a finales de la semana pasada. Okay. Nosotros filmamos un video y en ese momento yo tenía ese número. Ahorita ya supero las 6.000, entonces el número es mucho mayor. Yo calculo que el volumen del fraude en el binomio presidencial, porque para asambleístas es otra cosa, podría estar alrededor del 7%. Ese es el número, eso es lo que corresponde, o sea, el movimiento de votos corresponde a ese volumen. Ahora, ¿qué le puedo decir yo? Esto es en el binomio presidencial. Abróchense en el cinturón, porque cuando uno se pone a ver las asambleas, eso ya no es que sea un chiste, eso ya es el país de los cocos, ¿no? O sea, en asambleístas las evidencias del fraude son chistosas, ¿no? Y claro, yo me imagino que es porque hay menos escrutinio, o sea, que la atención nacional se fija de manera predominante en el binomio presidencial, y no solo que hay menos escrutinio, sino que la dispersión de candidaturas, el número tan amplio de candidaturas que hay para la asamblea, hace que sea más difícil de detectar. Pero las inconsistencias que hay en la asamblea son, como le digo, divertidas. Usted ahorita le acabo de exponer una, pero hay para morirse de la risa si no fuera tan doloroso. Ahora, según los datos que usted proporciona, a Daniel Noboa, aparentemente, según la investigación que usted ha indicado,
le habrían robado 7 puntos. Significaría que Daniel Noboa hubiese alcanzado el 51% de los votos generales y con esto habría ganado las elecciones en primera vuelta, según su investigación, ¿o me equivoco? A ver, permítame unos matices. Yo más o menos empato con lo que usted dice, pero con algunos matices. A ver, lo que yo estoy detectando es un volumen de desviaciones de votos que corresponden al 7%. No es solo Daniel Noboa, hay otras candidaturas que fluctúan mucho. De hecho, por ejemplo, una votación que fluctúa muchísimo es la de Víctor Arauz, porque en la papeleta es justo el nombre que está encima de la Revolución Ciudadana. Entonces, muchas veces lo que ocurre, y eso lo puedo mostrar ahorita en cámara, es que los votos de Daniel Noboa le dan a Luisa González y los de Luisa González le dan a Víctor Arauz. Wow. Entonces, claro, ¿por qué hacen eso? Porque ahí no se descuadra el total de votos. Es decir, verán, si yo cojo y le doy más votos, o si yo doy o quito votos, los totales ya no me cuadran, los totales de los votos de las juntas. Entonces, la forma más inteligente, si cabe, de decir el fraude, en vez de hacer eso, es asignar de manera diferente los votos de una dignidad a otra. Y no solo eso, sino que imagínense que cuando eso ocurre, muchas veces las actas no están firmadas. Por ejemplo, ahorita le acabo de mostrar hace poquito el acta de Cotopaxi, pero le puedo volver a mostrar, este es el acta que se pueden bajar. Es más, a sus escuchas yo les digo, bájense por favor el acta de Cotopaxi, Cantón Latacunga, 004 femenino, eso es la que está en la red, y miren caballeros, esta acta no está firmada. Entonces muchas veces no están firmadas justamente porque son actas reemplazadas, o sea, se asignan de manera diferente los votos y se reemplazan las actas. Como usted mismo se sorprendió y lo dijo en voz alta, eso es imposible. Sí, claro que es imposible. Juan Esteban, le consulto. Solo con una cosa, el problema es que estamos en un estado tan desinstitucionalizado que ni siquiera hay controles electorales correctos. Juan Esteban, le consulto, ¿qué fuerza obtiene o qué tan fuerte sería lo que usted está divulgando como denuncia si ya el CNE lo ha mencionado, que los resultados que ellos han reflejado son? Ayer el CNE, y de forma muy enérgica, rechazó lo que usted anunció en esta rueda de prensa y que supuestamente usted no tiene sustento, que no tendría validad lo que usted ha mencionado. Y ellos han indicado que todo lo que se ha hecho ha sido transparente. Lo que usted menciona o lo que usted denuncia, ¿cree que coja fuerza? De pronto se pueda revertir de pronto los resultados del CNE. De pronto, de aquí a mañana el CNE va a mencionar algo, sí, es verdad lo que dice el señor Juan Esteban Guardera, o de pronto será archivado, porque recordemos lo que Blasco Peñarrera en su momento denunció, que incluso la denuncia llegó a la propia Fiscalía sobre las elecciones seccionales de la vez pasada, que algunos cantones se vieron afectados, incluso acá en Guayaquil, supuestamente que le robaron los votos a ciertos candidatos. ¿Cree que coja fuerza lo que usted está mencionando, la denuncia que usted está haciendo? Ahí yo le puedo decir tres cosas. Primera cosa es que el Consejo Nacional Electoral ha sido experto en tapar escándalos y le doy dos ejemplos puntuales. Como le dije, con estas autoridades del Consejo Nacional Electoral, porque fueron estas las que organizaron las elecciones del 2019, estas mismas, hubo dos autoridades electorales que declararon fraude en donde yo hice la denuncia y yo estuve parte de todo el movimiento ese. Ok. ¿Sabe cuántas investigaciones hizo el Consejo Nacional Electoral o qué publicaciones hizo o qué seguimiento hizo después de que hayan sido autoridades electorales de ellas mismas las que hayan destapado el fraude? Cero. Cero. Es decir, autoridades electorales del Ecuador, las máximas, declaran que hubo fraude y la misma institución simplemente dejó que eso se muera por el olvido. ¿Vale? Primero. Segundo, en el año 2023, el jueves siguiente a las elecciones, Enrique Pita descubre un centro de cómputo paralelo e ilegal y él lo declara así, la autoridad electoral. Según el Consejo Nacional Electoral, les pescaron justo antes de que hagan fraude. Es decir, estas personas se estaban sentando y iban a hacer el fraude y tal vez pescan. Cosa que es vernos la cara a los ecuatorianos de bobos. Porque lo siento, no me creo que las personas se sienten justo el jueves a hacer fraude cuando las elecciones eran el domingo. O sea, si les hubieran pescado el domingo a las 5 de la tarde, yo hubiera entendido que ese discurso tenga un poco de sentido. Pero que vengan ellos a desmantelar ese centro de cómputo ilegal el jueves, cuando las elecciones fueron el domingo, lo siento, no somos tan tontos. Y no solo eso, sino que además a esas personas se les mandó a su casa. O sea, no pueden hacer, hubo ese video, ¿no?, donde Enrique Pita les dice, uy, qué terrible, tienen que levantarse todos, salgan de aquí, y les mandan a la casa.
Señor, hay delito. Cuando uno está a punto de cometer un delito, pero no lo hace, hay enjuiciamiento por grado de tentativa. O sea, si yo voy a matar a alguien y no aplazo el gatillo porque me frena la policía, tengo que irme a la cárcel por asesinato en grado de tentativa. Y a esas personas no se les enjuició. Entonces, mire, obviamente que el Consejo Nacional Electoral va a decir que todo fue perfecto. Pero es que además no me lo creo, porque no es solo eso. Mire, este Consejo Nacional Electoral es la autoridad preferida de los partidos políticos por un motivo muy específico. Nunca enjuician nada. El Consejo Nacional es de que tienen que hacer las denuncias para que el Tribunal Contencioso Electoral sancione. Yo le hago una pregunta a usted y yo les apuesto a ustedes y a todas las personas que me escuchen si quieren una de whisky, si son capaces ellos de decirme un caso, un enjuiciamiento, uno, en donde en los últimos años el Consejo Nacional Electoral haya enjuiciado a partidos políticos por financiamiento ilegal, tanto de la vida cotidiana de los partidos como de las campañas electorales. Ni uno. Entonces, entonces yo no me trago que en este país todos los partidos políticos tengan cuentas perfectas y no haya ninguna irregularidad. Ahí lo que hay es o falta de diligencia o peor aún, eventualmente, complicidad criminal. Entonces vea, que el Consejo Nacional Electoral salga a decir que es una fiesta democrática y que hacen las cosas bien, por supuesto es lo que tienen que hacer para tapar el sol con un dedo, ¿no? Con lo que usted expone, ¿cambiarían los resultados o se cree que de pronto que va a seguir igual? Porque lo que usted denuncia es grave. Pero es gravísimo, maestro, es que es gravísimo, pero el tema es que, a ver, ¿cuál es el...? Ellos lo que dicen es que yo no tengo sustento técnico y jurídico. Maestro, tengo sustento documental, material, documental, usted lo acabo de exponer en la cámara, usted lo acaba de ver. Entonces, así de grave es, porque si fueran solo suposiciones o proyecciones matemáticas, yo entendería que digamos, bueno, es que hay un porcentaje de probabilidad matemático de que esto sea posible. Es imposible. O sea, tengo las documentos. Usted acaba de ver un acta sin firma, por ejemplo. Entonces, y es un acta justamente que coincide con una irregularidad. Entonces, vea, respecto a las consecuencias, que usted es lo que me pregunta, mire, con esto, esta es la parte más importante que yo le podría decir. Lo que yo no estoy de acuerdo, a ver, los controles el día de las elecciones y los controles después de las elecciones, lo siento, no sirven. Porque, como decían en la Edad Media en Europa, muerto el rey, hay un nuevo rey, viva el rey. Y cuando hay un nuevo viva el rey, nadie quiere pelearse con las nuevas autoridades y las urnas no se suelen abrir, no importa cuántas ilegalidades se descubran. Para mí lo importante es que haya cambios y correctivos ex ante, es decir, antes. Y entonces, ¿qué correctivos? ¿Qué es lo que yo estoy intentando hacer con estas denuncias? Que se vayan a su casa los funcionarios que eran responsables de las áreas donde hemos detectado fraude. Por ejemplo, el delegado provincial de Manabí a su casa, porque no puede ser que en la parte rural de Manabí haya 0,0 de ausentismo, imposible. Las autoridades de Chimborazo a su casa, porque ahí es donde se detecta el robo de votos directamente. Entonces, lo siento, el personal, si ya no van a cambiar las autoridades de CNE, que cambie al menos el personal. Pero, y con esto termino, mire, la definición de la locura, según esa frase que se le atribuye a Einstein, es hacerlo en las mismas acciones esperando resultados diferentes. Lo siento, con ese cuerpo de funcionarios de CNE, esperar que haya democracia para la segunda vuelta sería la definición de la locura. Gracias, Juan Esteban Guarderas. Vamos a ver en qué termina la denuncia que usted hace y esperemos que para el 13 de abril de este año, que es la segunda vuelta, no se den estas irregularidades. Se conoce que incluso no solamente usted lo ha denunciado, en su momento también el señor asambleísta que no llegó al curul para este 2025, Lucio Gutiérrez, también lo denunció. Aquí también lo denunció de que supuestamente sus votos fueron endosados o se los dieron al candidato del Partido Social Cristiano y por eso él no ingresó a la asamblea. Todas estas inconsistencias hay que ver en qué termina por parte del CNE. Gracias por estar con nosotros, señor Esteban Guarderas. Gracias, buenos días. Ha sido un gusto estar con ustedes. Un abrazo. Son exactamente 9 de la mañana con 2 minutos, Luis Antonio Ruiz. El momento de evolucionar.